Listo. Entonces, la vez pasada, pues nos quedamos en las primeras, íbamos a iniciar con las fases de la mitosis y pues vamos a ver qué es lo que dice. Aquí en el libro tiene en una forma muy resumida qué es lo que sucede en el cuadro rojo y ya después viene descrito así más, más a detalle. Entonces, en la profase, ¿qué es lo que pasa en la profase? Primero, pues para que se les quede, pero quiere decir previo a, ¿sí? O antes de. Eh, en la profase lo que va a suceder, o sea, el evento más importante que se va a ver es que existe una condensación de los cromosomas que es debido al duplicado y se pueden ver durante esta fase. Entonces, en esta fase a su vez se empiezan a formar usos. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que existían los centriolos y que estos también tenían pues partes o porciones de citoesqueleto que permitían que durante la división celular esos iban a pues a ensamblarse con el material genético para poderlo partir hacia las células hijas, ¿no? Para que queden en las dos células con el mismo número de cromosomas. Em, en este se empieza a formar lo que hemos platicado, que el uso mitótico, que es eso, ¿no? Una formación especializada del citoesqueleto que sirve para, que tiene la función de separarlo. El, conforme va avanzando el proceso, los hilos de cromatina se van haciendo más cortos y gruesos y constituyen cromosomas. Cada cromosoma está constituido por dos cromátides hermanas y cada una de ellas está unida por una unidad llamada centrómero. Dentro del centrómero se encuentran dos estructuras proteicas llamadas cinetocoros y cada cromatida posee un cinetocoro. Estos últimos, o sea, los cinetocoros, desempeñan una función importante en la fijación del cromosoma a las fibras del uso. Los cromosomas dobles resultan de la duplicación del ADN durante la interfase. Si ya habíamos visto en la clase anterior que la interfase pues va a ser una fase de preparación en la que la célula tiene que empezar no solo a producir más material genético, sino también a producir proteínas, lípidos y energía necesaria para poderse dividir, ¿sí? Otro cambio que ocurre en el núcleo es que el núcleo se empieza a desintegrar, es decir, empieza a romper la envoltura nuclear para permitir que los componentes se puedan dividir. Al final de la profase desaparece completamente la membrana nuclear y el material del núcleo se encuentra en el citoplasma. El uso mitótico ya hemos dicho que es compuesto por una porción del citoesqueleto, que en este, bueno, sí, del citoesqueleto o citosol, que en este caso se acuerdan que había tres componentes, los tubos de actina, los tubos de los microtúbulos y los de filamentos intermedios, ¿no? Y habíamos visto que los microtúbulos, pues son los que funcionan o los que tienen la función, en este caso, para la separación durante el ciclo celular. Cuando el uso se empieza a alejar, las fibras empiezan a jalar a jalar partes de la membrana nuclear y partes de los cromosomas, ¿sí? Y una parte y lo van a jalar por medio del centrómero para que en las futuras fases se pueda dividir a la mitad. Eh, por último, cada cromátide hermana que está bien por el cinetocoro van a ser separadas. En las células vegetales no hay centriolos, de todos modos se forma un uso mitótico, aunque no haya esto que se va a una estructura que se va a formar que va a ser con el centriolo y el microtúbulo que se va a llamar áster. Esta no aparece en la división celular de las células vegetales. Ya posteriormente va a ser la metafase, pues, el meta quiere decir entre, y en esta fase cada cromosoma se alinea en el ecuador, que va a ser una porción que se va a formar en la línea media de la célula, y se empiezan a orientar hacia los cinetocoros. Las cromátides hermanas
se colocan opuestos a los polos de la célula, es decir, se va a formar un polo superior y un polo inferior, o un polo basal y un polo apical. Cuando todo está listo, la separación de las cromátides empiezan a migrar hacia cada polo celular. Luego sigue la anafase, que quiere decir detrás de. En la anafase, al inicio, el centrómero de cada cromosoma se divide y las cromátides hermanas se separan, desplazándose ahora sí cada uno hacia los polos opuestos que están en los usos. A estas cromosomas de una sola se les llama cromosomas hijos. Sus movimientos hacia los polos se deben a que las fibras a las que están adheridas de los microtúbulos empiezan a contraerse y entonces estas empiezan a migrar. Posteriormente sigue la telofase. En la telofase es la fase final de la mitosis y se inicia cuando los cromosomas han llegado a sus respectivos polos. En esta fase se comienzan a desenrollar los cromosomas, que son otra vez hebras delgadas, y los fragmentos de membrana nuclear de la célula madre que se desintegraron durante la profase se unen en cada conjunto de cromatina y se forman otra vez dos envolturas nucleares nuevas. Entonces en estas ya son visibles los nucleolos. Posteriormente sigue la citocinesis. En la citocinesis es una parte de la telofase en la que se empieza a dividir el citoplasma. El citoplasma se parte en dos células hijas para que queden más o menos con la misma cantidad de citoplasma. En las células animales se contrae en la región ecuatorial y esta constricción acentúa y forma un anillo de microfilamentos que se contrae por la parte central hasta que deja dividida la célula en dos. En las células vegetales la citocinesis es diferente, ya que en el ecuador se forma otra estructura que se llama placa celular y que cuando se fusiona, perdón, eh, aparecen una serie de vesículas que están llenas de carbohidratos que van a ser las que van a formar la pared celular. Al terminar, pues ya acabados todas estas fases, al final de la telofase, que ya cada una tiene su envoltura nuclear, su citoplasma y todo, cada una de las células va a tener exactamente la misma cantidad de cromosomas con la misma información genética y entonces vamos a tener dos células hijas que van a resultar o van a entrar a la interfase para poder dividirse en su siguiente ciclo. Los ciclos celulares van a estar comandados por diferentes estímulos. ¿Sí? Va a depender mucho del tipo de célula. Cada una va a necesitar estímulos diferentes para que inicie su ciclo celular. Principalmente estos ciclos son gobernados por la acción de hormonas, ¿sí? Son las que pueden hacer que estos ciclos se aceleren o desaceleren. Por ejemplo, en las neoplasias, también hay una alteración o empiezan a existir alteraciones en estas fases y puede que haya un crecimiento acelerado. Y como hay un crecimiento acelerado, estas células necesitan mucha energía, por lo que empiezan a consumir parte pues de los nutrientes que normalmente usaría el cuerpo, y esto lo hacen a través de la neovascularización. Es decir, forman vasos para empezarse a nutrir ellas, robándole la nutrición a otros tejidos. Entonces, lo que nosotros empezamos a ver que los pacientes que tienen formas avanzadas de cáncer empiezan a presentar pérdida de peso. Por eso es uno de los síntomas más importantes que aparecen en este tipo de enfermedades. La célula normalmente está programada para morir en determinado tiempo y esto es con el objetivo de que la célula se encuentre funcionando al 100, o sea, que siempre esté cumpliendo todas sus funciones y que además esté generando nuevas células. Por eso es que cada célula, una vez que se acaba el ciclo celular, tiene un periodo de vida. Todas las células deben de tenerlo porque si no, no habría regeneración de células y también esto empezaría a causar
diversos problemas. A su vez, la apoptosis también permite la diferenciación celular. Si no se eliminaran ciertas células, nosotros tendríamos diversas enfermedades. Por ejemplo, cuando los linfocitos T empiezan a madurar, se tienen que pasar por un proceso para ver su funcionalidad. Y si no funcionan o reconocen alguna molécula propia, como si fuera ajena, se tienen que eliminar, porque si no, pues nos estarían causando enfermedades. De igual manera, en células que tienen ADNs dañados, que su material genético se encuentra dañado, también pueden desencadenar procesos de apoptosis. Y esto es con el objetivo de que no se formen células neoplásicas, porque estas pues van a seguir su ciclo celular y se van a dividir en células neoplásicas. O sea, una célula neoplásica cuando tiene su ciclo celular no puede crear una célula normal, ¿sí? Pero sí una célula normal de repente puede causar durante su división una célula neoplásica. Y este fenómeno por el cual se les induce la apoptosis a estas células con el material dañado se llama inmunovigilancia. Además de la mitosis, en la que quedan dos células idénticas como dos células con la misma cantidad de material genético e idénticas como resultado, existe otro proceso llamado meiosis. La meiosis principalmente sucede después de la fecundación sexual y requiere de dos células. La meiosis es un tipo especial de división celular en el cual la célula diploide se divide en dos para producir 4 células hijas. Estas células hijas, como ya hemos visto el término de diploide y haploide, tienen la mitad de los cromosomas. El término de meiosis proviene de una palabra griega que quiere disminuir, y como disminuye el material genético, por eso es que se llama meiosis. En los organismos multicelulares, la meiosis solo se realiza en células germinales de órganos reproductores, mientras que en los animales, las células haploides que resultan de las meiosis solamente están en las células que se les denomina gametos. Los gametos son aquellas células que van a encargarse de la reproducción sexual del ser en cuestión. En este caso, pues principalmente, bueno, en este caso son los ovocitos y los espermatozoides. Cuando ya se lleva a cabo la fertilización, como cada una de las células tiene la mitad del material genético, resultan como una célula que tiene un material completo. Entonces estas células pues ya van a poderse posteriormente dividir y ya van a tener todas las células hijas de la unión de esas dos previas células o gametos, ya van a darnos células con un material genético combinado y van a ser células que van a tener, ya después, estas células van a ser capaces de dividirse por mitosis. Entonces, en la mitosis van a poder generar nuevas células con la misma información genética. La meiosis es un proceso muy importante, ya que con ella nosotros podemos, bueno, existe la diversidad de especies y la diversidad entre las especies. Ajá. La meiosis es en la que nosotros podemos ver la carga genética que viene de ambos progenitores y pues por lo mismo nosotros podemos observar en los diferentes seres vivos que hay muchas características que los hacen y que les permiten evolucionar o aquellas, claro, que sean para ello, ¿no? Profesora, yo tengo una duda. Dime. Bueno, Mari, en el tema que dijo que en el cáncer las personas bajaban de peso, justamente es en el cáncer o puede ser en cualquier otra enfermedad crónica. No, o sea, en el cáncer solamente es por eso, porque hay un número de células excesivo que no se mueren
y que empiezan a consumir los nutrientes del cuerpo. Digo, hay muchas enfermedades en las que se puede perder peso, pero ahorita como estamos hablando de esto, de lo de la apoptosis, por eso es que hice ese ejemplo. Ok. Bueno, la meiosis tiene dos divisiones celulares que se van a llamar meiosis 1 y meiosis 2, y cada uno va a tener igual 4 fases como lo tiene la mitosis. Entonces, en la meiosis 1, durante la profase 1 de la meiosis 1, bueno, así se llaman de hecho, profases 1, profase, anafase, metafase, telofase 1 y igual, pero 2 en caso de la meiosis 2, y suceden de manera secuencial. Durante la profase 1, las hebras de cromatina se van a cortar y se van a engrosar, haciéndose visibles. Es decir, aquí los cromosomas pasan de ser una estructura que parece un hilo, se empiezan a condensar. Y cada cromosoma va a constar de 2 cromátides idénticas, que van a tener un centrómero que los une. Cada cromosoma se va a unir a su homólogo formando pares, y cada par de cromosomas homólogo tiene 4 cromátidas, por lo que al conjunto se le llama tetrada. Las cromátides están unidas, bueno, van a cruzarse y van a estar unidas por una parte que se llama quiasma. En los quiasmas se encuentran es en los quiasmas de las cromátides donde se intercambian los segmentos de ADN, y a este proceso se le va a llamar entrecruzamiento. En los puntos donde hay entrecruzamiento, un fragmento de un cromátide homólogo se rompe y se intercambia por un fragmento de un cromátide del otro, por lo que las cromátides hermanas de cada cromosoma homólogo dejan de ser genéticamente idénticas. Este entrecruzamiento es un mecanismo crucial para el proceso evolutivo, que era lo que les platicaba ahora, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que tenemos a los cromosomas homólogos de la madre y al cromosoma homólogo del padre. Es decir, cada cromosoma viene numerado, ¿sí? De acuerdo al par al que pertenecen. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Como estos tienen la mitad, no solo tienen un cromosoma en vez de un par de cromosomas. Y aquí se van a tratar de unir y empiezan a hacer entrecruzamientos y se transportan se intercambian una parte. Entonces estos cromosomas de las dos células, progenitoras o de los dos gametos, quedan con los cromosomas distintos, ¿sí? Luego en la metafase 1, las tetradas se alinean a lo largo del ecuador de la célula. En la anafase 1, esta fase comienza cuando los cromosomas homólogos de la tetrada se separan y se dirigen hacia los polos opuestos. Durante la telofase 1, se inicia cuando los cromosomas homólogos llegan a los respectivos polos. Y lo que sucede es que desaparece el uso, se forman membranas nucleares alrededor de cada conjunto y se lleva a cabo la citocinesis o división del citoplasma. El resultado es que se forman 2 células hijas donde cada una tiene un miembro de cada par de cromosomas homólogos. Por lo general, en la meiosis 1, inmediatamente inicia la meiosis 2. No hay interfase. En la meiosis 2, las fases son muy parecidas a las de la mitosis y ocurren en las dos células de forma que en la meiosis 1. Es decir, en la meiosis 2, lo que va a suceder es que primero va a suceder la profase, que es en la que se vuelve a formar el huso, y la membrana nuclear y el nucleolo se van a desintegrar, y cada cromosoma está formado por 2 cromátides que se encuentran unidas por un centrómero, es decir, como en la mitosis, ¿sí? Luego, en la metafase 2, los cromosomas se alinean en la fase del ecuador, y por medio del centrómero se van a fijar los túbulos a las cromátides. Luego, en la anafase 2, cada cromátide se separa en 2 cromátides hermanas y se mueven hacia los polos opuestos de la célula.
Y en la telofase desaparece el uso mitótico y se forma una membrana nuclear alrededor de cada juego de cromosomas. Posteriormente ocurre la citocinesis, que va a ser por medio de la aparición de un anillo de actina que va a romper a la membrana en dos. ¿Cuáles son las diferencias entre la mitosis y la meiosis? Los acontecimientos que tienen lugar durante la meiosis se asemejan a los de la mitosis, pero la comparación que existe entre estos dos pues son importantes. Primero, pues la mitosis solamente sucede en un ciclo, ¿sí? No requiere de dos como lo es la meiosis. Luego, en la mitosis, el material genético que queda al final queda exactamente el mismo material en ambas células hijas. Mientras que en la meiosis, después de la meiosis 2, lo que nos va a quedar como resultado son dos hijas con la mitad del material genético. Además que cada una de esas células hijas va a tener un material genético distinto. ¡Mande! Ahora, la otra comparación pues va a ser entre cómo y dónde ¡Pásate, ocurre. Natalia! La mitosis. ¡Abri, pásate! La mitosis ocurre principalmente en todas las células, ¿sí? Mientras que la meiosis solo ocurre en tipos de células específicos como lo son los gametos. El número de células producidas durante la mitosis solo son 2, mientras que en la meiosis van a ser 4. Y el número de cromosomas. El número de cromosomas que tiene la célula progenitora de la mitosis puede ser diploide o puede ser haploide, mientras que en la meiosis es exclusivamente diploide. El número de cromosomas en células hijas es el mismo en la mitosis y en la meiosis es la mitad. El tipo de célula producida son varias células tales y cuales como las madres. Y en la meiosis solamente van a producir gametos o en el caso de hongos y plantas van a ser esporas. La función es la continuidad genética y la reparación la reparación y sustitución de células no funcionales por células funcionales. Y en la meiosis va a ser la continuidad, la diversidad genética y la evolución. Bueno, pues esto es lo que ya hemos platicado, o sea, realmente nada más explica cómo es que funciona, pero en la meiosis es un proceso importante en las células, en los gametos, porque aquí también es que se hace a partir de células que pasan por un proceso de maduración previo. Si no tienen ese proceso de maduración previo, no se pueden formar estas células haploide y no van a poder producir un ser vivo. Y pues eso sería todo de este bloque. Ya con esto acabaríamos el primer parcial y el siguiente empezaríamos con la unidad 4. Entonces ya saben, ¿no? Que de tarea se queda que hagan y suban esta autoevaluación. Ahorita mismo se la subo al Classroom para que la vayan adelantando y suben las respuestas. ¿Vale? Sí, ¿para cuándo la vamos a subir, profe? Tienen hasta el domingo. Ok. ¿Va? Sí. ¿Hasta aquí va a venir el examen? ¿Perdón? ¿Hasta aquí va a venir el examen? No, el examen va a venir hasta el examen que hicieron el viernes, hasta ahí viene. Ah, ok, gracias. Bueno, pues eso sería todo. No sé, si alguien Tengo una duda. mande, dime. Entonces, todo lo que nos explicó hoy es para, o solamente se ve en la reproducción sexual o cómo. Lo de meiosis solamente es para la reproducción sexual, Okay. ¿sí? Porque haz de cuenta que todas las células de tu cuerpo tienen 23 pares de cromosomas, ¿vale? Sí. Excepto las células que se les llama gametos, que son el ovocito maduro y el espermatozoide, ¿sí? Sí. Estos dos tienen la mitad. ¿Por qué? Porque en el momento de la fecundación tienen que reconocer, y de hecho las células que llegan a tener más de esto, pues mueren, ajá. Cuando dos gametos se unen, se forma algo que se llama cigoto,
Pero si los cigotos tienen más del material o menos del material que deberían de tener, que son 23 cromosomas, no permite su reproducción y se muere, ¿sí? De hecho, es una causa común de aborto en el primer trimestre del embarazo. O sea, no solo en los humanos, en las especies en general tiene que ser así. ¿Por qué? Porque cada cromosoma guarda información importante para la producción de cada proteína. Y cada proteína que se produce es esencial para el correcto funcionamiento de un organismo. O sea, imagínate que tú te quedas con que te dan un carro pero no te dan el motor, o que te dan el motor pero no te dan el carro. O sea, no te va a funcionar, necesitas los dos, ¿sí? Entonces, de igual manera, a veces, por ejemplo, de hecho, en este tipo de, en los desórdenes genéticos, lo que sucede a veces es que se borran genes, se traslapan genes, o así, ¿no? Cuando existe este entrecruzamiento, pueden suceder este tipo de problemas, no se leen genes, entonces produce alteraciones genéticas, ¿sí? Que es, de hecho, lo que vamos a ver en el siguiente bloque, todo lo que es de genética, y por qué es importante, pues todo pues esta diversidad y cómo se van separando los genes durante la reproducción, y cómo una alteración en algo así que pues dices, bueno, pues es un cromosoma, es lo más chiquito, sí, pero es como el manual. O sea, si a ustedes yo les regalo una laptop hoy y les doy un manual que viene mal, pues la van a descomponer pronto, ¿sí? Sí. Entonces así sucede. Si una célula no tiene el material completo o tiene el material mal, no va a poder producir, no va a poder funcionar bien y va a causar daños ya posteriormente orgánicos y manifestaciones de los mismos. ¿Sí? Sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces ahorita les subo la actividad, ¿vale? Esta actividad ya es para su siguiente parcial. Entonces cuídense, nos vemos, bye. Sí, gracias, profe. Ay, Igualmente. gracias. Bye.